Hola a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio de Eden Mentorías. Mi nombre es Ricardo, nuevamente yo por acá. Y el día de hoy nos acompaña Daniela. Daniela estudió negocios en la Universidad del Pacífico y luego se fue a estudiar a Columbia University. Oye, muchas gracias Daniela por este tiempo que nos estás dando. Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias a ti, Ricardo. La verdad, feliz de formar parte de este espacio y ayudar a personas que probablemente han pasado por lo mismo que pasé yo sin tener mucha información en la mano. Así Oye, que nada, un gusto. un gusto, Daniela. Te cuento que quienes nos están escuchando son jóvenes, profesionales, a lo mejor algunos recién egresados de universidad, que así como tú, pues sueñan de repente estudiar en Estados Unidos, sueñan estudiar, ¿por qué no en una universidad Ivy League? ¿Por qué no Columbia? Pero se encuentran con esta a veces falta de información o también simplemente quieren saber información sobre cómo es el proceso, porque creo yo, en base un poco a la experiencia de lo que he podido conversar con muchas personas, no es un proceso sencillo. No es un proceso que digo, bueno, mañana me voy a Colombia, no, es un proceso que a lo mejor toma meses, en algunos casos años, preparar una buena postulación. Entonces, te propongo conversar un poco sobre eso, tratar de recordar tus viejos tiempos, nos podamos divertir en esta entrevista. Y te propongo seguir un poco la ruta que tú, me imagino, has seguido. Es Ujú, empezar con el proceso de postulación. Haz- Acá me imagino vamos a hablar del personal statement, del TOEFL. No sé si hiciste GMAT, pero ahí te preguntaré según un ratito más. Después ingresaste, te fuiste a la universidad. Quiero saber qué tal Nueva York. Yo tengo muchas preguntas sobre Nueva York porque ujú. la ciudad y la universidad es un lugar indispensable. Tú pasas ahí un año, 2 años y creo yo que influye mucho ya. Ya tú me dirás. Después hablemos del trabajo y terminemos adicionalmente de taquito sobre la ruta de visas, porque saber eso desde un inicio es importantísimo. Yo he visto que muchos planes, sueños, objetivos se caen porque nunca se contempló este tema de las visas. Entonces, si te parece, podemos empezar con la primera parte, el proceso de postulación. Eh, Perfecto. Colombia es una universidad súper competitiva, ¿no? Y yo antes de hablar sobre el proceso, me gustaría saber un poco tu perfil, porque definitivamente, y hay que agregar una dosis de realidad, es importante saber, y quiero saber, en su momento cuando Daniela se interesó en aplicar a Colombia, ¿cuál había sido tu recorrido profesional, académico? ¿Qué méritos, porque es importante, eso tú lo destacas, quieras o no, es un hecho, habías tenido para saber un poco el perfil que busca Colombia y ver si a lo mejor mi perfil va con Colombia? No sé, a lo mejor sí me podrías contar un poquito de eso. Sí, primer disclaimer, Columbia es una universidad muy grande que tiene todo tipo de maestría. O sea, puede ser un MBA. En mi caso, a mí me interesó el MPA, que está dentro de la escuela como de políticas públicas y relaciones internacionales. Eh, pero bueno, mi background, estudié en la Pacífico, administración, y como de hecho ahí empezó mi como pasión por la sostenibilidad y la lucha contra los plásticos, básicamente porque mi tesis de la Pacífico fue platos descartables hechos a base de hojas en la selva. Y ahí aprendí muchísimo sobre, bueno, básicamente cómo estamos en el mundo, o sea, la cantidad de contaminación que generamos los individuos, las empresas, etcétera. Entonces siempre se me quedó mucha información de la contaminación por plásticos, la contaminación ambiental en general, de lo que estaba pasando no solo en el mundo, sino en Perú. Y yo en esa época trabajaba en Procter. Yo fui intern desde el 2016, desde inicios del 2016. Terminé la universidad en diciembre de 2017, me contrataron y yo mi tesis, que eran los platos descartables hechos en la selva peruana, era en Pucallpa. Y a mí me mandaron en Procter en Pucallpa y dijo, bueno, es perfecto, me voy. Amaba Procter, amaba mi trabajo. La verdad me encantaba, pero al estar en Pucallpa y en Iquitos, que yo manejaba dos ciudades, ventas en dos ciudades, me di cuenta que estábamos peor de lo que mi tesis decía, ¿no? Yo me imaginaba que iba a ser perfecto, verde, todo precioso,
y la verdad que los ríos estaban llenos de botellas, nadie recogía las basuras, los mercados a los que yo iba a vender estaban hechos un desastre con lleno de basura y nadie recogía nada. Eh, y la verdad que había mucha contaminación en general, a pesar de que estábamos en el peor mundo del mundo, que era el Amazonas. Entonces, bueno, ahí decidí fundar una ONG que se llama Recicla P, ahora Recicla Latam, hemos abierto en más países. Y la verdad apliqué y decidí aplicar porque estábamos en pleno COVID. Yo siempre me imaginé hacer una maestría, no sabía que el 2021 iba a ser mi año que iba a hacerlo, pero seguía al MPADP, que es este programa específico del CIPA, que es el School of International Public Affairs, y me estaba preparando para el GMAT. Solo quería aplicar a este y si no aplicaba un MBA. Y para eso tenía que tener un GMAT en el MPADP y en cualquier otro MBA, ¿no? Y ya había pagado, ya iba a empezar a estudiar y me llegó un mail, porque yo seguía el programa, me llegó un mail del el MPADP que due to the pandemic, we are accepting applicants without GMAT or GRE. O sea, básicamente que estaban aceptando a candidatos sin GMAT. Y dije, bueno, me mando, hago mis essays, mis personal statement, el TOEFL, mis cartas de recomendación y todo lo que se necesita, lo que me pide la application, aplico y si puedo, si me aceptan, bueno, nunca di el GMAT. Y si no me aceptan, igual tenía que estudiar. Y me aceptaron. Entonces, obviamente, tuvimos que, porque la ONG la fundé con mi hermana. Entonces, tuvimos que básicamente como restablecer cómo iba a seguir la ONG sin nosotras ahí presencial. Y bueno, lo demás es historia, pero así fue la decisión por la que apliqué tan rápido fue porque no se necesitaba GMAT en esos 2 meses de ventana y apliqué sin GMAT. Oye, pero por lo que veo, claro, me imagino que Recicla, sí había escuchado de Recicla, es una ONG súper grande, que ha tenido méritos súper importantes. Entonces, por lo que veo, definitivamente universidades Ivy League son perfiles súper competitivos. Y yo siempre pregunto, porque quiero saber, ¿y tú cuando veías, estabas en tu clase, veías al costado, cómo eran los perfiles? Definitivamente me imagino también, a lo mejor de primeros puestos, con ciertos emprendimientos o a lo mejor puestos importantes laborales, ¿o no? ¿Cómo era eso? Bueno, es bien diverso. Mi facultad, que era como de International and Public Affairs, hay muchas personas que vienen como del sector público, de ONGs, y también hay de private equities, de consultoras tipo BCG, McKinsey, o sea, hay todo. Y eso es lo que me encantó no solo de CIPA, pero lo veo en Colombia también. O sea, mis amigos del MBA, mis amigos de otras maestrías tipo de Sustainability Studies. Eh, o sea, en mi clase tenía gente que había trabajado en la ONU, otros que venían de BCG, otros que venían de trabajar con el presidente de Paraguay, como cosas así como de todos lados, entonces aprendes de mucha gente. Y algo que sí sentí en mi maestría personalmente es que la edad promedio era bien baja. O sea, yo entré de 27 años, claro, de 27 años, y la edad promedio era como 26, Mm, 20. Sí, entonces también habían personas que en Estados Unidos ahora hay como mucho la tendencia del 4+1 o 3+1, mm, que hacen su bachelor degree y en vez de hacer una maestría en 2 años, como vas haciendo la maestría mientras terminas tu carrera. Y mi facultad también lo promovía en los tipo que están estudiando el bachillerato. Entonces sí había muchas personas que venían directo de la carrera, mm. que eso la verdad no me encantó. Es algo como que yo decía, o sea, me encantaría no solo aprender de las clases, sino de la gente De la experiencia un y de la poco de las personas. experiencia de la gente. Pero sí, eso es algo que me sorprendió cuando entré. Oye, qué bacán. Y ahora, hablando un poco, cambiando de tema, a lo mejor del proceso de postulación, siempre he escuchado que el proceso de postulación es un proceso de mucho autoconocimiento, a lo mejor duro en los exámenes porque tienes que dar el TOEFL, el GMAT, que es un dolor de cabeza para los que de repente hay muchos que no son buenos en mate, pucha, complicado sacar más los puntajes que te piden ciertas universidades competitivas. ¿A ti qué tal te fue en el TOEFL? ¿La universidad te pedía un puntaje mínimo? ¿Me puedes contar un poquito sobre eso? Sí,
bueno, yo di el TOEFL en pleno COVID online, no estaban bien hechos los mecanismos online, así que fue un poco raro. Al comienzo se me cayó el sistema, cuando mueves el mouse se te puede cerrar porque creen que estás haciendo plagio. Eh, y bueno, la verdad me fue muy bien. Yo felizmente sí tuve una muy buena formación en inglés, entonces no se me complicaba tanto. Sí tuve que estudiar, sí, como pagué, no me acuerdo cómo se llama el programa del TOEFL, que básicamente como sigo el mismo sistema del examen. Y la universidad, o sea, a mí me habían dicho que el TOEFL es sobre 120 y que idealmente te tienes que sacar sobre 110 como para sobresalir. Ujú. Me saqué 110, entonces ya Uf, no lo volví a dar. Eh, y nada, la verdad tuve mucha suerte. Como te digo, mi caso ah, específico de postulación fue excepcional porque no tuve que dar el GMAT, eso que es eso es lo más complicado. Eh, de ahí, la verdad, mis cartas de recomendación me las hicieron. Yo no tuve que hacer las cartas de recomendación. Le pedí a tres personas. Una profesora de la Pacífico, Roxana Montero, que fue conozco. sí, que la verdad fue como mi mentora hasta ese momento, pero también fue mi profesora de tesis del Belief, mi emprendimiento de los platos. Y ella me lo hizo, yo no tuve que armar la carta, me lo hizo con mucho cariño. Y y dos personas con las que trabajaba con Recicla, un sponsor y, un, y una clienta que Oye, también había hecho mi programa. qué, Entonces, qué bacante sí. decía el que no te hayas tenido que aplicar el GMAT porque sé que el GMAT es un dolor de cabeza y justo ahora, por ejemplo, como dato, han cambiado la estructura del GMAT. Entonces, a lo mejor quienes estaban estudiando en diciembre ahora tienen que volver a estudiar porque han cambiado las estructuras. Ujú. Pero definitivamente también tener un puntaje alto para poder sobresalir es complicado. Y en el Sí. caso del TOEFL, yo conozco muchas personas que lo han dado varias veces, porque además es un examen, claro, no sé cómo haya sido una virtualidad en tu caso, pero son 3 horas sentados, a veces eso estresa un poco a las personas, y yo conozco inclusive, Daniela, casos en los que han tenido la admisión, pero con No una tenían el TOEFL. observación, como que te Ujú. admito, pero tienes que volver a dar el TOEFL y sacar Ujú. más de 100, ¿no? También. Y Y bueno, el tema de las cartas de recomendación, que es otro tema. A ti en tu caso, tú no te las hicieron 100% esas 3 personas. Sí. Uf, Sí. qué ayuda. Sí. La verdad, sí. Muchísima. Y de hecho, no, sí las terminé viendo al final, pero Colombia por lo menos tenía un sistema de que ellos tenían que subir la carta. Ajá. Eh, y si quería, yo podía huevear el derecho de verla o no, y yo no lo hueveé y sí la vi. Eh, porque, bueno, también me la habían mandado antes y como igual quería saber que todo estaba ok. Y aparte de eso, tienes que hacer un personal statement. No me acuerdo la cantidad Sí, de palabras que... pero Sí, antes de pasar al personal statement, que ahí tengo varias preguntas, ¿nos podrías dar de repente, o tú, por qué consideraste a Rosana Montero y a las demás? ¿Qué factor de repente tú consideras que es importante para escoger tus cartas de recomendación? Es decir, mi amigo, mi jefe, mi ex jefe, sí, o de repente una persona que egresó de su universidad. sí. Ponderar eso, Daniela. O sea, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué factores, qué viste? Yo sí recomiendo que 100% una persona del sector académico tiene que estar, porque al final estás yendo a una institución académica. Y un profesor de un curso en el que te haya ido súper bien, en el que haya sobresalido, con el que tengas una buena relación, que pueda decir cosas positivas de ti, tu desempeño en la clase, creo que eso es muy relevante para las universidades. Y normalmente te piden tres, hay veces que te piden dos. Y alguien que pueda decir algo sobre tu performance, tu professional performance, o sea, cómo eres approaching people, cómo trabajando en situaciones bajo estrés, cómo afrontas un challenge, y como con ejemplos concretos de cómo has superado este tipo de... Ujú, El que puedan decir algo sobre tus virtudes, ujú. eh,
incluso defectos, porque también pueden incluir, como siento que Daniela tenía esto, pero conforme los años he podido ver que ha mejorado en esto, esto y lo otro. Eh, Ay, espera, se me abrió una pantalla que no te veía. Eh, Así que sí recomiendo que sean por lo menos una académica y una profesional. Y en mi caso yo escogí también a una persona que había sido egresada de la universidad. Eso sí sería mujer. Si tienes una alumna y, de la misma maestría a la que tú has entrado, lo van a considerar un poco más. Sí, eso como dato, yo a veces he hablado con varias personas y me decían eso, ¿no? Que es importante de repente, si estás aplicando a Colombia, alguien egresado de Colombia, Ujú, y que porque en resumidas cuentas puede decir, mira, yo que soy egresado de Colombia, sé que Daniela es para Colombia, ¿no? Entonces decían, decir eso puede ser muy poderoso, ¿no? Y puede ser aquí ujú, y al cabo un factor muy fundamental para que puedas ser admitida. Y bueno, después viene el personal statement, a veces pueden ser preguntas muy cortas, pero Dios mío, o sea, te puede ser un dolor de cabeza. He hablado con personas que me dicen, yo lo me sé de una manera y cuando lo terminé fue otra cosa, ¿no? ujú. Le di varias vueltas. En tu caso, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? O sea, la verdad, básicamente la pregunta era, why you, why Colombia and why the DP program, ¿no? Entonces, como sí, como dijiste al inicio, ¿no? Como empiezas con una idea de lo que vas a decir y al final termina siendo otra porque vas averiguando sobre los cursos que ofrece tu programa específico, sobre las distintas actividades que tiene, cómo tipo tu carrera y tu perfil va a encajar en esto y qué es lo que buscas dentro de la universidad como para llegar a tu siguiente paso. Entonces al final termina siendo como una historia de qué me llevó a Colombia y qué quiero de Colombia, y cómo creo que yo puedo agregarle valor. O sea, creo que esas son las cosas que deberías de incluir en tu personal statement. Y en el caso de Colombia me imagino que también era más o menos 2 páginas, como suele ser en todas las Sí, universidades, ¿no? Y un tema, ¿había algo más? Algunas maestrías tienen entrevistas. En tu caso, ¿cómo fue tu proceso? ¿Hubo algo más de lo usual? sí. Eh, bueno, no sé, bueno, si me pedían, eh, obviamente tu récord académico, también te pedían, aparte, un como Excel o documento de todos los cursos Quant, de estadística, de matemática, y de inglés que has llevado en tu vida. Entonces tenías que recopilar, no sé si has estado como, por ejemplo, yo sí tuve actividades extracurriculares de inglés cuando era chica y tuve que buscar los cursos y los certificados. Eh, Primera vez También como, que escucho eso, ¿ah? Creo que he conversado con varios y no había escuchado eso. Buen sí, dato. eso me pedían en mi programa y también al final de la application, después de subir las cartas de recomendación, yo hice dos essays, uno el personal statement y uno extra, que era opcional, pero obviamente todo lo opcional, hazlo. Eh, que bueno, como ponía cosas extra de mi vida que creo que podían ayudar a mi application, que más cosas como de personalidad, de como accomplishments y cómo estos accomplishments van a ayudar a la clase o qué clase específica me gustaría para aplicarlo en el futuro, de ciertas cosas como que ofrece el programa. Eh, y al final, después de ya poner todo, el TOEFL y todo lo que hemos mencionado, había un paso extra que la verdad lo había leído pero no me lo esperaba y no te salía exactamente las preguntas que iba a hacer, pero era como un screening interview online pero sin alguien al costado. Entonces te salen como un prompt, te sale una pregunta y Ah, tienes 30 segundos para pensar y 1 minuto y medio para responder sobre la pregunta, que puede ser como cuál es tu libro favorito, eh, no sé, cuál es tu mayor virtud, puede ser, dime el Global Challenge, o sea, por qué Israel y Palestina están en guerra, como ah. puede ser cualquier tema. ¿Tú Eh, te recuerdas que te preguntaron? Tuve mucha suerte. O sea, mis amigas las pasaron mal, al final me contaron sus preguntas y fueron mucho más complicadas. A mí me salió como que no, qué cosas no has mencionado en tu application que deberíamos de saber. Entonces ya me mandé con un ejemplo. Uf. Eh, pero sí, te puede tocar un poco Pues de todo. súper súper particular, porque lo que había escuchado, por ejemplo, es
que si hay entrevistas en Harvard, por ejemplo, el MBA, entrevistas, y después de tu entrevista, tú puedes mandar un personal statement más, que se Mm. dice tus palabras finales. Eso es lo más como que raro que había escuchado, pero este proceso de Columbia está súper diferente, o sea, para quien está considerando aplicar a Columbia. Y ahora, ¿tú sabes si en las otras escuelas, de repente un LLM, MBA, es así o de repente solo eso en tu escuela? Tendrían que averiguar. Tendrían que averiguar. Yo sé que en CIPA sí es así, en todo CIPA. Eh, Creo que el MBA es más como te invitan a entrevistas y no tienen ese first screening, creo. Eh, pero sí creo que es algo de CIPA y me parece ser que el Public Policy School de Harvard también lo tenía. Oh, súper. Pero yo Ahora, solo apliqué al de Colombia. ¿solo aplicaste a Colombia? Sí, solo apliqué el DP. Ah, su madre. Sí, También te suelen aplicar a más menos cuatro, ¿no? Cinco. sí, no, no. Yo me mandé y dije, bueno, igual voy a tener que estudiar al GMAT, aplico a esta, que era la única que no pedía GMAT y la que más quería. Eh, entonces, bueno, Qué bueno, qué bueno por ti, felicidades. Ahora, después me imagino ingresaste, la felicidad, y te tuviste que mudar a la ciudad. Y antes de preguntar sobre qué tal la universidad, qué tal el día, por qué, cómo fue tu experiencia, siempre hago un paréntesis y te pregunto sobre la ciudad. Colombia está en Nueva York, una ciudad muy, muy movida, muy caótica. ¿Qué tal? ¿Tu maestría es de un año o 2 años? dos. ¿Qué tal estar 2 años en Nueva York? ¿Cómo lo sentiste? ¿Te gustó tener tu vida académica en Nueva York o no? ¿Cómo lo viviste? O sea, la verdad me encantó. O sea, me encantó y lo, lo que tiene Colombia, que sí yo voy a recomendar a todo el mundo que vaya a hacer una maestría a Colombia, es que se quede en Columbia Housing, porque Colombia es el mayor real estate de Nueva York. Entonces tiene como housing, tiene edificios que básicamente le alquila a estudiantes de graduate programs que pueden ser como de ingeniería, de journalism, del MBA, del MPA, de distintos sitios. Y vives con gente que está estudiando en Colombia. Ujú. Puedes escoger vivir sola como lo escogí yo, puedes escoger en el housing application de 3 personas, de 2 personas, etcétera. Entonces, a mí me ayudó muchísimo para generar como sentido de comunidad con la gente, estar en Columbia Housing, porque al final todos cogen Columbia Housing porque Nueva York es carísimo Extremadamente y caro. Columbia Housing literal es la mitad de precio. Ah, Eh, sí, como lo subsidia la justo, universidad, justo ahí te justamente para quería que... preguntar porque, mira, yo tengo, me han dicho varios comentarios de Nueva York, tengo la suerte de también poder haber ido a visitar varias veces a Nueva York. Y uno es eso, el costo de vida. O sea, del housing es la mitad. La universidad te ayuda con algo más, de repente alimentación o algo más, porque si no, No, es caro vivir en Nueva York. muy, muy caro. Y sí, pues es horrible porque no estás trabajando, no tienes ningún ingreso. Ah, Entonces todo lo que tienes en tu cuenta lo ves bajar. ahorro tu Eh, préstamo, ¿no? sí, pero sí, el housing, por ese punto número uno que a mí me parecía muchísimo más barato y menos complicado, porque el real estate de Nueva York es bien dinámico. Entonces, si tú no firmas ese día, si no estás en Nueva York, para firmar el lease y tener un credit score y tener un guarantor y tipo dar todos los papeles, es bien complicado sacar un lease si no tienes historial de haber vivido ahí. Colombia te lo hace fácil. Colombia no solo como aplicas y ya básicamente tienes tu contrato con Colombia a través de tu application y todo lo demás, ya tienes un uni, pagas en el mismo statement que pagas el tuition. Entonces no es que tienes que estar como pagando por un lado y por otro lado, se te cobra todo, tuition y housing a la misma vez. Eh, y en el caso de CIPA, sí el workload de las tareas y de los cursos sí me pareció un montón. O sea, sí, sí estudiábamos un montón y todo el día estábamos en la universidad, todo el día estábamos en las clases y el hecho de estar cerca, yo estaba en la 112 y Colombia queda en la 116, caminaba 4 cuadras y estaba en la universidad. Y eso sí me ayudó muchísimo porque si quería, tenía un hueco de 2 horas, me iba a mi casa, hacía lo que tenía que hacer en vez de estar en la biblioteca
sin poder hacerme un café en el entretiempo. Y antes de hablar de la universidad, yo te quería preguntar algo sobre el sentido de comunidad, porque alguna vez hablé con alguien de Stanford, también del egresado de la UP, Santiago Paz, y me decía que en la Universidad de Stanford se crea mucha comunidad porque la universidad está como distante de la ciudad, ¿no? Entonces, si tú quieres ir a la ciudad, tienes que pues viajar 45 minutos, entonces prefieren quedarse en la universidad y hacen mucha vida en comunidad, mucho deporte, se conocen entre todos, todo súper chévere. En Nueva York, wow, puedes hacer mil cosas. ¿Qué tal Sí. es el espíritu de comunidad? ¿Se siente en tu promoción o es no mucho? Porque también lo bueno de vivir en Nueva York es que puedes hacer mucho networking, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, yo sí sentí muchísimo sentido de comunidad en la universidad. Columbia, el campus, está alejado de donde se mueve todo Nueva York, o sea, está arriba de Central Park. Eh, en el caso de Zipa, también, o sea, tú tienes, todas las clases están en un mismo edificio y tienes clases con la misma gente. También el hecho de, justamente con lo que mencioné antes, que hay muchas tareas, muchos trabajos en grupo, todo el día te juntas con gente. Hay muchos latinos y la verdad que el grupo de latinos era bien unido, ya sabes cómo somos, entonces habían planes todos los días, todos vivían a 3 cuadras de diferencia. Entonces salíamos de la universidad, nos tomábamos unas chelas o estudiábamos juntos en una casa que nos quedaba en la misma cuadra. La verdad que el grupo de latinos, no te diría que el 80% se quedó en Nueva York y hasta ahora son, lo veo, una de ellas es mi roommate, ahorita. Entonces, bueno, sí, el sentido de comunidad de CIPA lo sentí muy, muy fuerte. Varía de maestría en maestría. Ujú. Ahora, entonces me imagino el tema a considerar es el costo de vida, porque sí debe ser, aparte el housing es lo único que está a mitad de ahí todo, pum, para arriba. Sí, o sea, al final puedes escoger vivir más arriba, que es más barato. Eh, sí tengo amigos que vivían más arriba y no en Columbia Housing. Más o menos pagan lo mismo que yo, pero si es más abajo, agarra tu billetera. Claro, porque sí, no sé si en Harvard, por ejemplo, me decían que el costo de vida no era tan alto en comparación a Nueva York, ¿no? Eh, Sí, Stanford también, más o menos, ¿no? Siempre he escuchado que los costos más bien están por NYU y por Columbia, sí, sí, definitivamente. sí, o sea, el average rent en Nueva York es $4.000. Bueno, entonces, quien desea estudiar por esos lares, que consideren ese factor definitivamente. Y dos, que Sí, la ciudad, que también es un tema a considerar, es súper agitada, es súper movida, ¿no? Hay personas ahí que sí. alguna vez hablé que me preferían de repente un poco más la tranquilidad de vivir en Cambridge, en el campus de Harvard, de repente, o en el campus de Stanford, que es un campus mucho más tranquilo de repente, ¿no? Ojo que no se siente que estás en Nueva York, en Ah, Colombia. O sea, cuando estás en el campus, no, y si vives en Columbia Housing, no sientes como, o sea, todo la bullicia de la ciudad, porque tienes el Central Park súper cerca, tienes otro parque también cerquísima, el campus es enorme, tiene todos los edificios de alrededor de Columbia son de Columbia Housing, entonces en verdad no sientes tanto Nueva York, tendrías que bajar 60 cuadras, o bueno, ya 40 cuadras, para ya como más o menos sentir un poquito eso. Pero sí, al final tú escoges cómo quieres hacer tu experiencia, porque Nueva York no solo tiene fiesta y juerga, tiene arte, tiene muchos museos, tiene conciertos, tiene todos los deportes que quieras ir a ver. La verdad que tú haces de Nueva York la experiencia que quieres. oye, qué bacán lo que me comentas, porque sinceramente yo venía un poco con el mindset de Nueva York es súper intenso, ¿no? Entonces prefiero Lo algo, es. pero prefiero algo de repente más tranquilo, porque siempre va a ser intenso, ¿no? Siempre va a ser súper agitado. Pero como dices, también puedo escoger un poco y dentro del campus a lo mejor no se siente tanto como es Nueva York, ¿no? Ujú. Sí, o sea, yo lo sentí mucho más tranquilo. No haces tanto commuting porque justamente está a 4 cuadras. Ahora, cada vez que te subes al Sapo y te cuesta $3. Entonces, ahí también te ahorras un poco.
Preguntaste sobre si te pagan la alimentación o no, y yo, en mi caso, no me sabía cocinar. Entonces cogí, aparte de huevos revueltos y mixtos, eh, y me cogí el dining plan de la universidad, que tiene como 5 comedores en distintos como edificios de la universidad, y almorzaba ahí. Uno me quedaba cerca a Zipa, otro me quedaba como cerca a la biblioteca como principal, y había de todo, y no era tan caro. Oye, qué O sea, bacán. era más barato que cocinarme Ah, yo, a veces. y ahora, qué tal la universidad? ¿Qué tal el campus, su infraestructura, las clases, profesores? ¿Cómo lo sentiste? O sea, aún no los profesores. O sea, a mí me tocó de profesor el nieto de Warren Buffett. Oh, wow. El nivel de los profesores es impresionante, es impresionante. Y mi recomendación número uno sería, porque todos los profesores están abiertos a tener como coffee chats, como, bueno, hablar como casualmente con sus alumnos sobre sus objetivos de la carrera, dónde se ven después y siempre con todos, saquen sus citas, traten de como seguir sus consejos, porque probablemente si quieren quedarse en Estados Unidos sean la opción, te abra alguna puerta ese profesor. Ahora, Que a mí mis profesores me las abrieron mucho. para trabajo, me imagino. Ahora, una consulta. Yo tenía una duda sobre los cursos. En algunas universidades, por ejemplo, el primer año ya está prácticamente estructurado. Tú tienes que seguir ciertos cursos, el primer semestre y el segundo semestre. Y en el segundo año de la maestría es 100% electivo. En el caso de Colombia, ¿cómo es? Inclusive en algunas universidades, tú puedes llevar cursos de otras escuelas. ¿No? Sí, En el caso de Stanford, por ejemplo, puedes llevar cursos de MBA, de políticas públicas, de ingeniería. Yo cuando hablaba con Santiago me decía que estaba llevando cursos para aprender a programar, cuando él está sí. haciendo en políticas públicas, una maestría en políticas públicas. En Colombia, ¿cómo es? ¿Cómo es la estructura? ¿Similar, igual? A ver, específicamente en CIPA, tú tienes tu score del MBA o del MIA y tu score de tu concentración. Ujú. El mío era un MBA y mi concentración era en development. Entonces el MBA tiene sus cursos core, que son micro, macro, quant. eh, Creo que estos son los 3 core del MBA. Y mi concentración sí tenía cursos específicos de sostenibilidad y desarrollo, que eran 5. Más o menos lleva 5 cursos por semestre. Ujú. Entonces, entre los dos, sí, más o menos es un año en total. Y también yo llevé cursos también de programación. Llevé cursos en el MBA, llevé cursos en School of SPS, se llama School of Professional Studies, ¿No? que dentro de School of Professional Studies hay distintos tipos de maestrías y llevé una en SUMA, Sustainability Management. Me encantó. Hasta ahora sigo hablando con el profesor. La verdad, como abres tu círculo también, o sea, porque conoces a gente del MBA, conoces a gente del Engineering School, conoces a gente de Sustainability Studies y no te cierras en tu propio ciclo. Qué bacán este tema de poder combinar. Ahora estaba pensando, un tema que te decía muy positivo de Nueva York es el networking. Ujú, Imagino que ese networking tú también lo puedes utilizar para buscar trabajo. En tu ujú. caso, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué tal te fue buscar empleo? ¿Fue fácil? Y de ahí después me gustaría de repente hablar sobre las visas, ¿no? Que es un tema Ujú. súper importante y relevante saber en todo este proceso. Pero, ¿qué tal el networking en Nueva York? Porque siento que me da esa impresión que en Nueva York puedes hacer más networking y por ende mayores chances de conseguir un trabajo, ¿no? O sea, definitivamente sí. Hay muchas empresas en las que te gustaría trabajar que están en Nueva York y lo ideal es que le escribas a gente dentro de la empresa y saques una reunión presencial, que esa es la diferencia que hace Nueva York, porque al final tú puedes estar en California y hablarle a esa misma persona y pedirle un Zoom. Claro. Eh, la única diferencia es que si le puedes conseguir un café o ir a la oficina presencialmente, ahí hace la diferencia. Pero y ahora con la virtualidad, muchos de los que trabajan en esas empresas también puede que estén en sus casas. Eh, entonces, eso sí. Por otro lado, en teoría la universidad te ayuda a conseguir chamba,
te hace networking events, te hace referrals a gente que tú crees que te gustaría trabajar en esa empresa, que es alumna y etcétera. En el caso de SIPA específicamente, es algo que es un área de mejora 100%. O sea, a mí no me ayudaron casi que en nada a conseguir trabajo. Te ponían, tenían como un job board donde ponían como los trabajos disponibles en el mercado, de acuerdo a ese tipo. Me parecía a mí personalmente que los trabajos eran bien entry level, como post graduarte de tu carrera, o sea, sin ningún tipo de experiencia previa. Y por otro lado, no es que te referían a una persona en específico, a no ser de que la pidan en CIPA, por lo menos serían solo a una persona de outreach para los 750 de la promoción. Mm. Entonces tenías que sacar tu cita en base a lo que tú le decías que te gustaría. Él te decía más o menos cómo hablarle a esta persona y esta persona, pero te mandaba su LinkedIn. Entonces tú nada te aseguraba que esa persona te iba a responder. Sé que el MBA tiene muchísimo mejor recruiting que SIPA, y más como internacionales. El MBA sí hace muchísimo más networking events, van directamente los recruiters a la universidad a hablar con los alumnos. En el caso de SIPA, cero, cero. O sea, a mí me tocó bailar sola con mi pañuelo, Y en tu caso, ¿cómo, hablarle, cómo es sí, que tú llegaste a conseguir trabajo y demás? ¿Tocando puertas? ¿LinkedIn? tocando 80 puertas. O sea, tienes que ser bien ordenado porque al final te terminas olvidando de a quién le escribiste, porque le vienes escribiendo. Es un full-time job buscar chamba. Me imagino. Eh, y nos tocó, yo me gradué mayo 2023 y yo quería conseguir chamba antes de graduarme. Algo que sí recomiendo es que, porque tú primero haces tu internship entre el primer año y el segundo año, y de ahí haces, bueno, idealmente donde haces tu internship, si te va bien, te hacen oferta. A mí en la universidad nadie me dijo que podría, que debería de haber aplicado a los internships desde el inicio. Entonces yo apliqué de, no sé, de enero a mayo, en vez de desde octubre del año pasado, desde septiembre del año pasado, buscar una summer internship, ¿no? Porque muchos recruiting processes como de los bancos, si quieres banca, de las consultoras, si quieres consultoría, cierran en noviembre, diciembre. Yo cuando me enteré ya habían cerrado. Entonces me tocó como tratar de buscar trabajo con poco tiempo de anticipación, en verdad. Y bueno, ese trabajo sí lo conseguí a través de la universidad. Eh, por coincidencia, como teníamos muchas personas en común, trabajé en un venture capital y de hecho sigo trabajando ahí part-time. Y bueno, sí me ofrecieron quedarme, pero no en Estados Unidos. Entonces no me pude quedar, no pude aceptar la oferta. Por más que me encantaba y amé mi internship y estuve ahí con ellos un año, eh, no pude. Yo quería usar mi OPT, quería quedarme. Entonces me tocó buscar otros trabajos, estuve en 15 procesos. Finales de 2023 era plena recesión, no habían trabajos. Todos las tech, los bancos con el merge de UBS y Credit Suisse, las consultoras, todos estaban en hiring freeze. Entonces, en verdad, en las empresas grandes, tipo, no sé, Amazon, Microsoft, no habían chambas. Eh, entonces era competir con la gente de tu carrera que más o menos quiere lo mismo que tú, armar tu Excel de reach out, a ver a quién le quieres escribir, cuándo le escribiste, cuándo tienes que hacer follow-up, cuándo aplicaste, cuál es el acceso a la application de la empresa. Y al final, sí, estuve en 15 procesos y como en abril me llegó una oferta, yo empecé a aplicar en enero al final. Sí, y quería conseguir antes. Y sí estuve en varios procesos, felizmente. Me llegó una oferta y yo intenté acelerar los demás, pero cada uno tenía como, no sé, había pasado en uno ya la ronda final y dijeron, no, hiring freeze, ya no vamos a contratar. Un trabajo que me hubiese encantado. Y al final conseguí por un amigo que trabaja, o sea, la empresa en la que estoy ahorita, que es una consultora, un amigo trabaja en la oficina de Londres y me hizo referral. Eh, Uf, entonces todo funciona por referrals acá. Tienes que conseguir a alguien que te haga el flag your resume para que llegue al hiring manager, porque las aplicaciones que yo hacía tenían como 500 applicants en promedio. wow. Entonces tienes que competir por debajo, ¿no?
O sea, que alguien te recomiende y que alguien vea tu currículum y que alguien como te quiera entrevistar. Ahora, te había entendido que antes ya te habían ofrecido en el Venture Capital que tú habías trabajado, ¿cierto? Sí. Pero en otro país. ¿En qué país era? O sea, es un venture capital en de Latinoamérica. Es paraguayo. Los general partners son paraguayo y argentino. Entonces, al final lo que querían era que esté en Latinoamérica y que yo podía escoger el país. O sea, entonces no sé, hubiese escogido de repente México, de repente me regresaba a Perú. Eh, pero sí, mi objetivo era quedarme y quedarme en Nueva York. Eh, entonces, bueno, ahí todos los procesos en los que estuve, que fueron 15 de los cuales no pude terminarlos, porque imagínate, si empecé a aplicar en enero, en marzo más o menos me empezaron a llamar y si en abril me llegó la carta no había terminado la mayoría. Claro. Ahora, lo que sí sé y es que Nueva York siempre pues está lo más competitivo cuando hablamos, creo yo, en términos profesionales. Sí. Pero para quedarte también necesitas ciertos permisos, visas, ¿no? Ujú, He conocido muchas personas, tuve la suerte, pues mi hermano vive por allá, de conocer a muchas personas que mientras conocía se despedían porque se les había acabado el OPT que es la visa inmediata después que tienes de estudiar, y se iban, algunos regresaban a sus países, otros regresaban, se iban a su misma firma, pero en Londres, que eso era una mayoría, era Londres o sus países de origen. ¿No? Porque se les había acabado, se les había vencido el OPT y no habían tenido el H1B. En tu ujú. caso, Daniela, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? El OPT generalmente es un año, el tuyo, ¿cómo está? Sí, también otra de las suertes que tuve es que mi programa en el 2021, o sea, a partir del 2021 tenía STEM Certification y yo entré en el 2021. Así que nada, me dieron 3 años de OPT y también parte de mis objetivos y de mi filtro de chambas era ir a una chamba que o sea, porque yo no quiero que me voten, yo quiero escoger irme si quiero. Ujú, Entonces, una chamba que me permita, que me sponsoree la H1B. Y no todos los trabajos te sponsorean H1B. Eh, a mí sí me están sponsoreando la H1B, ya el sorteo es todos los años en marzo, entonces, mientras que estás dentro de tu OPT. Entonces yo ya participé y bueno, voy a seguir participando. Si sigo en la misma empresa, si me cambio de empresa, da igual, buscaría una empresa que sponsore H1B. Normalmente a ti no te dan 3 años directo, te dan un año y ujú. de ahí aplicas para el OPT, el STEM OPT Extension. O sea, la primera fase de tu OPT dura un año. Entonces, el mío es, por ejemplo, desde el 1 de julio hasta finales de junio de este año. Entonces, ahorita yo estoy en pleno proceso de volver, de extender mi visa, ¿no? Ujú. Eh, y mi EAD card, que es Pero o ese sí es sea, un proceso, eso sí es un proceso administrativo que sigue su curso y sí te lo extienden. sí, pero es caro también. O Ah, sea, porque no te dan todo de una y ya está. Tienes que hacer de nuevo y pagar el doble. Eh, Me parece súper importante mencionarlo. Las maestrías STEM, que es diferente a otras maestrías por el tema del OPT, ¿no? El sí, tema del OPT puede ser que te puedas quedar en Estados Unidos y poder ende, hacer tus planes, tus objetivos. Muchas cosas pueden cambiar, porque ¿qué pasa si no hubieras tenido un OPT, una maestría STEM? A lo mejor te hubieras tenido que mover de Nueva York. sí. Entonces, definitivamente es súper importante considerar eso para quienes van a aplicar una maestría. Algo que deberían de saber es que las ONGs te dan automáticamente la H1B. Si tú trabajas en una ONG, tengo una amiga que está en un think tank que le sponsorearon la H1B, pero no entras a la lotería, te la dan directo. Ah, súper Sí. dato, súper dato. O sea, con eso ya estás tranquilo, porque el H1B tengo entendido que son 3 o 6 años de visa, Son 4 años de visa. pero Y se tú si renueva estás, diga. sí, tienes que aplicar a la renovación y todo, ¿no? Pero lo importante del H1B es que si tú ya estás trabajando 5 años en Estados Unidos, ya puedes aplicar la Green Card. Viviendo 5 años en Estados Unidos, ya puedes aplicar la Green Card. Y bueno, hay Entonces, diferentes rutas para quienes quieren irse a estudiar a Estados Unidos.
Pero la ruta natural creo que es pues tu OPT, de ahí la H1B y Y ahí buscar. la vi. Sí. Yo había conversado con personas que habían hecho el OPT, se fueron a la H1B y después ellos mismos, sin sponsor ni nada de IE, buscaron temas de interés nacional. Acá justo lo tengo anotado, que es la EB2, la EB1 o la EB3. Y esa fue la ruta de dos personas puntualmente que yo conozco y que Ujú. fue largo, fue tedioso, pero dentro de todo pudieron obtener la visa. No sé, a lo mejor para quien le interesa en el futuro ya pues nos contarán cuál fue. Tú también, Daniela, me imagino nos contarás. Sí, a ver, les cuento si Ojalá salgo en la lotería o no. ojalá el próximo marzo, pues. Este marzo, finales Ay, de marzo me dicen. pero de ahí tienes 2 años más, ¿cierto? Tendría dos oportunidades más para aplicar, sí. Pero dicen que generalmente al segundo, que en el peor de los casos en tercero, o sea, sí la agarras. O sea, si estás con 3 años, sí la agarras. ¿O cómo es tu experiencia? ¿Has escuchado otras cosas que no? Sí. O sea, tengo unos amigos que se tuvieron que regresar a Perú porque ninguno de los dos, siendo una pareja de casados, Es otro tema. ninguno de los dos durante esos 3 años sacó la lotería del H1B. Eso por un lado. Otra de mis amigas también ahora, ahorita le dicen su última chance, la última chance de su esposo para, para quedarse. O sea, su esposo trabaja en Bank of America, ya va, primer año aplicó, segundo año aplicó, y este año ha vuelto a aplicar y si no, se va a tener que regresar. Wow. Eh, pero sí, no te asegura nada. Creo que dan para todas las maestrías en general, hay 20.000 visas. Wow. Y Para todas. es sorteo. Y es un sorteo. Solo hay 20.000 para la cantidad que aplique. Claro, y defines un poco tu futuro a un sorteo. Un Sí. poco, un poco bastante estresante, ¿no crees? Sí, bueno, ya. O sea, al final, por ejemplo, en el caso de mi amiga, ya estaba teniendo, o sea, está teniendo opciones, está buscando opciones para justamente Londres. En el caso no salga, como hablando con gente, abriendo procesos, porque sí, no se puede quedar en Estados Unidos si no sale. Claro. Hay otra ruta que a veces también había escuchado, es que se van a Londres y después en Londres piden un traslado interno a la empresa. Y creo que es la Otra visa cosa también J1, si que no me equivoco. sí, pero otra cosa, pero la J1 ahí también estás un poco sujeto al trabajo. Eso es algo muy También. importante. Sí, 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 es un tema. Y te decía, y puede ser más complicado si vas con pareja. Sí, porque o sea, si estás en la H1B, no sé si habrá cambiado, ¿no? Tu pareja no puede trabajar. No, no puede, no Sí, puede. O puede ser el caso que de repente los dos están estudiando y uno obtiene el H1B y el otro no. Uf, un sí. poco, ¿no? Puede ser un poco complicado. Oye, pero bacán, Daniela, muchísimas gracias por toda la información. La verdad que me llevo muchísimos aprendizajes y seguro que también muchos los que han he estado escuchando esta entrevista, se llevan muchísimos aprendizajes. Yo te quería decir unas últimas palabras. ¿Nos podrías decir a alguien de repente, algún tip, alguna motivación de repente para alguien que está en proceso, que sueña en estudiar en una universidad Ivy League? ¿Qué nos podrías decir? Prepárense bien. O sea, creo que tener una application fuerte y hablar con gente que ha hecho esa maestría, la maestría que quieren, hablar con mínimo 5 personas que han hecho la maestría o están estudiando la maestría para que te den los mejores tips, que te cuenten cómo fue, más o menos qué le pedían en su application. No solo aplicar por el portal y a ver qué me dicen, como hablar con gente que está actualmente haciendo la maestría o acaba de terminarla, para que entiendas bien cómo funciona el programa, como qué les parece a ellos, que son como las cosas que debería de mejorar, etcétera, porque seguro no van a aplicar a solo una como yo, van a aplicar a varias, entonces tienen que saber cómo las fortalezas y debilidades de cada uno de estos programas, porque al final vas a estar 1 o 2 años de tu vida ahí que probablemente marque tu futuro. Entonces, sí averigüen bien sobre su programa, averigüen bien por qué quieren ese específico programa en esa específica universidad y qué es lo que siente la gente que ha estado ahí. Que a mí me ayudó muchísimo hacer eso, porque mejoré mi application y tenía mucho más claro antes de empezar cómo iba a ser mi experiencia. Eh,
Excelente consejo. Sí, es algo que también a mí también me han dicho. Invierta tiempo en tu postulación y parte de eso, pues, es saber por qué esa universidad. ¿Y cómo lo puedes saber? Pues conversando con egresados, Ujú, ¿no? Ellos te pueden contar y de hecho es algo, lo que te pueden decir es algo que también puedes utilizar en tu personal statement y de repente en demás preguntas que tienes que hacer, ¿no? ujú. Pero bueno, bacán, Daniela. Oye, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Estoy seguro que muchas personas van a apreciar y van a aprender muchísimo de tu experiencia y esperamos pues que cada vez más peruanos puedan ingresar a universidades Ivy League o irse y crecer profesionalmente y en la medida de lo posible también, ¿por qué no después servir al país? Oye, Daniela, yo te dejo, no quiero robarte más minutos. Ha sido un gusto poder conversar contigo y espero pues en una siguiente oportunidad igual te podamos molestar. Sí, no, mil gracias, Ricardo. Lo disfruté muchísimo. Espero que haya sido de ayuda para quien está donde estaba hace unos años. Y nada, feliz de ayudar. Excelente, pues Daniela, ahí te dejo, nos estamos viendo. Un abrazo, Chao, un cuídate. Chao, abrazo. chao.